titulado esta enseñanza, Perseguir, alcanzar y prevalecer. Dígale al que tiene a su lado. Perseguir, alcanzar y prevalecer. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, y me dicen amén cuando lo tengan. Filipenses 13, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? Perseguir, repita conmigo, perseguir, alcanzar y prevalecer. 3 puntos muy importantes, el cual el Espíritu Santo de Dios quiere ministrarle a la casa, a nuestras vidas, ya que está culminando un año y preparándonos para recibir un año nuevo. Amén. ¿Cuántos persiguieron objetivos en este 2023? ¿Cuántos los alcanzaron? Ahora la pregunta del año, ¿cuántos prevalecieron en ese objetivo? Se acabaron los amén. Un objetivo a nivel ministerial. Estamos hablando de nivel personal. Objetivos. Porque aquí no es cómo empezamos, aquí es cómo terminamos. Y algunos empezaron leyendo la Biblia, vámonos a lo espiritual, y yo creo que a Dios no lo debemos mentir. Y no todos terminaron de leer la Biblia. Levántenme la mano los que terminaron de leer, empezaron en el 23 con Génesis y terminaron en Apocalipsis. El día de hoy terminaron Apocalipsis. Dios te bendiga, gloria a Dios, hermana. Y el pastor David. Y el resto del pueblo. Entonces, perseguimos, alcanzamos y prevalecemos. Es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque a veces comenzamos y no terminamos. Los jóvenes empiezan una carrera y algunos no la terminan. Otros empiezan a estudiar el bachillerato y no lo terminan. Y nos acostumbramos en la vida espiritual a ser emocionalistas. Llegamos contaminados del mundo y traemos esa mala costumbre a lo espiritual. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entregarle toda nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a cambiar. Porque ya es hora de levantarnos del sueño profundo y comenzar a caminar como hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, amén. No que lo haya alcanzado todo, no que seamos perfectos,
pero tratamos de ser perfectos, de caminar en esa voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Y Dios quiere una limpieza. Dios quiere una limpieza. Sabes que cuando comemos demasiado, porque a veces tenemos hambre y el hambre nos provoca ciertas cosas. ¿Cuánto le han pasado? Me provoca comerme un pollito asado con yuquita, con ensalada, y usted se lo dibuja y se le hace agua a la boca. Y de repente le traen esa bandeja y usted se sacia porque tenía esas ganas. Y después dice, me provoca un postre. Y le traen un manjar, le traen una torta de 3 leches y usted se lo come. Y no se sacia, tiene hambre y vuelve y come. Y entonces comemos tanto que nos puede dar una mala digestión, ¿cierto? Sí, y entonces hay gente que no se sacia y come tanto que a veces no le digiere la comida y le da una mala digestión. ¿Saben qué me está ministrando el Espíritu Santo de Dios? Que hay gente que necesita limpiarse, desaprender de lo que ha aprendido, porque comen aquí, comen allá, comen por acá, y lo que tienen es una mala digestión espiritual. Se acabaron los amén. Se acabaron los amén. Hay gente que escucha enseñanzas del uno, enseñanza del otro. Hay gente que escucha voces por allá, voces por acá. Y eso lo que hace es que no haya una retención espiritual, sino que haya una indigestión espiritual. Y no hay un fluir espiritual. Y el Espíritu Santo de Dios nos da a entender a través del apóstol Pablo, en las escrituras de Filipenses 3, versículo 15 al 16, que cuando un cristiano ha alcanzado un grado de perfección y de madurez, como estos 3 objetivos o metas deben estar latentes en el corazón, como lo es el de perseguir, alcanzar y permanecer. Y el mayor problema que tenemos la mayoría de cristianos en cuanto a metas y objetivos a lograr es que solo pensamos en perseguir y alcanzar. Empezamos el año con una lista de metas y proyectos. Algunos persiguen y alcanzan. Terminó el año y no prevalecieron en ese objetivo. Número 1, perseguir. Es bueno perseguir. Es bueno perseguir buenas cosas, como sueños, visiones, metas, propósitos y objetivos. Todos tenemos que tener sueños. Todos tenemos que tener visiones. Todos tenemos que tener metas, propósitos y objetivos. Como ministerio, tenemos sueños, tenemos visiones, tenemos metas y tenemos propósitos. Como personas, tenemos que tener sueños, visiones, propósitos, metas y objetivos. Como un hijo de Dios, tenemos que tener metas, sueños,
como lo es nuestro Padre. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 17. Iglesia, la peor tragedia de un ser humano es tener ojo y vista y no tener visión. Este texto de Romanos capítulo 4, versículo 17, nos da a entender que tenemos que perseverar y caminar en esa fe. Y tenemos de ejemplo a Abraham, al padre de la fe, que Dios le dio una promesa y él creyó. Y esa promesa se cumplió en su descendencia. Si Dios ha prometido bendecirte, si Dios ha prometido ensancharte, créelo. Porque Dios lo va a hacer. Porque Dios no se olvida de lo que ha prometido. Amén. Y cosa que ojo no vio, la verás tú. Cosa que oído no oyó, la escucharás tú. Porque son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted ama a Dios, si usted honra a Dios, y si usted sigue a Dios, Dios le va a bendecir, Dios le va a guardar y Dios le va a prosperar. Pero tenemos que tener fe, amén, y perseguir nuestros sueños. Perseguir el propósito, perseguir esa meta. Una persona sin meta, una persona sin visión y propósito está totalmente muerta. Es como si no existiera. No puede haber alguien sin un propósito, sin una meta en la vida. Hay gente que anda en la vida, en el mundo, sin rumbo, sin saber qué hacer. Que no sabe qué quiere hacer en la vida. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué queremos hacer? Jesucristo, cuando tuvo un encuentro personal con el apóstol Pablo cayó rendido y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Nosotros tenemos que preguntarle al Señor, si no tienes un propósito y una meta, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Antemano ya el Señor sabe que si tú estás en este lugar es porque Él tiene un propósito, un plan y un diseño específico contigo. Antemano, si Dios te trajo a este lugar, es para equiparte y prepararte porque Él quiere bendecir tu vida. Pero Él quiere que tú persigas esa promesa. Él quiere que tú cumplas esa promesa, porque ya en lo espiritual está hecho. Ya en el cielo está dado la orden. Pero nosotros tenemos que accionar y perseguir
ese sueño. No quedarnos ahí en mirar, en ilusionarnos, sino levantarnos y perseguir lo que nosotros queremos hacer. Vamos a hablar en cuanto a lo espiritual. Dios nos rescató del mundo, nos salvó a través de su Hijo Jesucristo, nos limpió, nos redimió con su sangre y nos trajo a este lugar para prepararnos, para equiparnos, para bendecirnos, para que podamos crecer espiritualmente. Pero Él quiere darte más de eso, prepararte para el servicio de su obra. Pero tenemos que perseguir ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es ese propósito. Identificar ese propósito en nuestras vidas. Sabemos que todos fuimos creados con el propósito de alabarle, de adorarle y de servirle, porque nos hizo rey y nos hizo sacerdote. No es que haya un rey y no es que haya un sacerdote, no, sino que fuimos creados con una unción regia, una unción de reino. Pero también fuimos creados como sacerdotes para adorar, para glorificar el santo nombre de Dios. Pero nosotros, a nivel ministerial o espiritual, tenemos que descubrir el llamado o el propósito que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y perseguir ese propósito hasta verlo hecho realidad en nuestras vidas. Quizás algunos empezaron el año o iban a mitad de camino con un cargo, con un ministerio, con un liderazgo y persiguieron. Y por eso están aquí, porque persiguieron y continuaron con ese liderazgo. Amén. Y tenemos que pedirle al Señor que nos siga revelando, porque Dios no nos quiere dejar en un mismo nivel. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles. Nosotros no podemos vivir la vida por vivirla. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente a los demás. No podemos andar viviendo una vida sin sentido, sin color, sin sabor, sin gozo, sin pasión. Nosotros no podemos dejar morir los sueños. Satanás se va a valer de cualquier ocasión para desanimarte, para trazar los planes y propósitos que Dios tiene para contigo. Satanás no va a querer que tú te levantes y pases a otra dimensión. Satanás va a querer traerte a tu mente traumas, recuerdos del pasado, aún ministrar culpabilidad para trazar el propósito de Dios, para que no sigas adelante, para que no persigas el sueño y la visión que Dios ha dado. El Señor te dice que sigas hacia adelante, que continúes, que no te detengas, que avances. No importa las zancadillas que el enemigo te ha metido por el camino. No importa lo que ha querido sentarte, paralizarte. El Señor te dice en este 2023, faltando pocas horas para culminar el 2023, que te levantes a perseguir lo que haya dicho para tu vida.
lado. Los verdaderos guerreros de Dios son los que insisten, persisten y resisten. Hay gente que grita, que habla en lengua, que predica, pero cuando le viene una prueba, deja de resistir. Se echan al abandono, entran en depresión, no quieren venir a la iglesia, si predican no quieren predicar. Algunos no le dan ni ganas de bañarse, comienzan a mirar en el techo, a voltear la cabeza para allá, para acá, entran en angustia y en depresión. Porque así nos quiere tener el enemigo. Pero el verdadero guerrero de Dios insiste, repita conmigo, insiste, persiste y resiste. No se rinde jamás. No se da por vencido. Son esforzados y son valientes. Y triunfan donde otros perdieron. Escúcheme bien. Triunfan donde otros perdieron. Se levantan donde otros no pudieron levantarse. Caminan donde otros se detuvieron. Y tú eres uno de ellos. Así que no te detengas, que lo mejor está por venir. ¿Cuántos van a seguir sus sueños? ¿Cuántos van a seguir sus metas? ¿Cuántos van a seguir sus propósitos? No importa lo que pasó. Quizá vino un mensajero satánico y te quiso desalentar, te quiso desanimar. Insiste, persiste y sigue hacia adelante. Se te doblaron las rodillas, levántate. Desviaste la mirada, vuelve a enderezar. Pero sé que eres un conquistador. Número 2, hay que alcanzar. Para alcanzar algo como nuestras metas, propósitos, sueños y objetivos, eso requiere de renuncia. Dígale al que tiene a su lado. Para conquistar, para alcanzar, hay que renunciar. Y eso a mucha gente no le gusta cuando se habla de renuncia. Renuncia tiene que ver con desprendimiento, con sacrificio, con entrega, con rendición, con consagración, con búsqueda intensa. Eso requiere pagar un alto costo y un alto precio. ¿Cuál es el número 1? Perseguir. El número 2, alcanzar. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Tuvo que pagar un alto precio para seguir a Jesús. El ministerio, el liderazgo, es de renuncia. El ministerio, el liderazgo, aún hasta ser, alguien dirá, ay, pero es que yo no tengo un cargo, yo no soy un líder, yo estoy recién, yo tengo poco tiempo. Aún para ser cristiano, para ser nueva criatura, tenemos que renunciar a nuestra mala manera de vivir, a nuestra vida pasada y vivir en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. Amén. Entonces, para alcanzar una meta y un propósito, hay que renunciar, como lo hizo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este alto precio que pagó el apóstol Pablo de renunciar a sus comodidades. Él era fariseo, habían privilegios con él, ciudadanía romana, y él renunció a todo eso por seguir a Cristo. Y si hablamos de Moisés, renunció a ser llamado hijo de Faraón, de vivir en los palacios, de tener comodidad, para seguir a Jehová Dios de los ejércitos. Hay gente que quiere liderazgo, que quiere ministerio, pero quiere pagar un precio. Hay gente que quiere gloria, que quiere ver manifestación, la unción y el mover del Espíritu Santo, quiere ver respuesta y no paga un alto precio. Y Dios demanda que para poder ver un año en victoria, tenemos que renunciar. Amén. Tenemos que renunciar. ¿Y a qué renunciamos, pastora? Hay gente que no está dispuesta a pagar un alto precio para seguir a Cristo. Hay gente que no está dispuesta a dejar su mala manera de vivir para continuar una vida en Cristo Jesús de rectitud, de santidad y de bendición. Y por esta razón es que no hay éxito, ni en el liderazgo, ni en lo secular. Y a pesar que algunos tienen un llamado muy grande, pero terminan fracasados y derrotados. Terminan fracasados y derrotados por no estar dispuestos a pagar el precio. Y entre ese alto precio que tenemos que pagar, se encuentra el desprendimiento. Repita conmigo, el desprendimiento de cosas que no nos edifican, conversaciones que no nos edifican, amistades que no nos edifican, relaciones que no nos edifican y nos alejan de la presencia del Señor. Y Dios quiere que haya un desprendimiento total. Dios quiere que nos desprendamos de aquellas cosas que son de alto valor, pero que no van en línea con el propósito de Dios. Ya que esas cosas nos desenfocan, nos alejan, nos atrasan y nos desvían de la meta, el cual usted tiene que perseguir y tiene que alcanzar. Amén. Y esas cosas nos atrasan. Esas cosas nos paralizan. Y a su nombre. Por eso hay ciertas cosas que se convierten en un enorme peso, que nos van enterrando en el camino, que nos van hundiendo en el camino, que no nos dejan avanzar. Y vemos cuando alguien llega y tiene poco tiempo, y vemos cómo otros que tienen poco tiempo en la congregación o en el ministerio o en el liderazgo, cómo han crecido, cómo han avanzado. Y algunos que ya deberían estar corriendo se han detenido, y es porque no han querido renunciar a aquello que no le permite
crecer. ¿Por qué están tan callados? ¿Tienen sueño? Y a su nombre. Tenemos que correr hacia la meta. Algunas de estas cosas que pesan puede ser el pecado, malos hábitos, algunos hobbies de los cuales si queremos llegar a la meta tenemos que dejarlos. Por eso era la palabra que me ministraba el Espíritu Santo de la limpieza, de la renuncia, del sacar todo aquello, hacer un drenaje, una limpieza para poder conquistar lo nuevo. Y viene un año nuevo y hay que conquistarlo, pero primero tenemos que conquistarnos nosotros. Amén. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo eso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta mucho el ejemplo del pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Ellos no estuvieron dispuestos a renunciar, no estuvieron dispuestos a despojarse de sus malos hábitos y pecados, como lo relata la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 11. Esta escritura relata que por 5 pecados que el pueblo de Israel cometió, quedaron descalificados para no entrar en la tierra prometida. 5 pecados que no le permitieron entrar a obtener la promesa y la bendición. Y estos pecados fueron: número 1, la codicia. Número 2, la idolatría. Número 3, la fornicación. Número 4, la tentación a Dios. Y número 5, la murmuración. 1 Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire el Señor cómo nos recuerda a nosotros. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Sucedió cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero por estos 5 pecados no vieron la bendición. Y en el Nuevo Testamento queda escrito en 1 Corintios 10, 11, para el Espíritu Santo recordarnos a nosotros que esto que ejemplo que le sucedió a ellos no nos acontezca a nosotros. Para que podamos ver un año de bendición y de victoria, tenemos que delastrarnos, renunciar a la codicia, que queremos más, obtener más y no nos importa llevar a quien sea por delante. La idolatría. Algunos dirán que yo soy cristiano, yo no adoro imágenes. A veces idolatramos a los hijos, al esposo, el carro, la casa. No voy al servicio porque no tengo quien se quede con el perrito, con el gatito, con la casa, con el loro. No voy al servicio porque llegó mi hijo, mi hija y tengo que atenderlo. No voy al servicio porque hoy es 31 de diciembre. Mire, si Cristo viniera, yo creo que toda la iglesia
se quedaría la mayoría de cristianos, porque pastores que cerraron las iglesias dieron vacaciones, cuando el reino de los cielos no está en vacaciones, cuando el infierno no entra en vacaciones, cuando el diablo no se paraliza. Esto es un ensayo lo que nosotros tenemos aquí, pero ya vamos a estar las 24 horas adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí la gente le da un fastidio. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando a nivel global, para que no me malinterprete. A la gente le da fastidio escuchar la palabra y le cae la bostezadera, la caminadera y el fastidio y pararse para allá y para acá y la miradera para allá y para acá. Solo se sienten bien cuando escuchan las alabanzas. Pero lo que nos va a librar no va a ser la alabanza, lo que nos va a librar va a ser la palabra, que nos va a ayudar a tomar una decisión correcta, que nos va a recordar que el pecado que cometieron los antepasados, nosotros no lo podemos cometer. Y que tenemos que sacarnos muchas cosas dentro de nosotros para poder ver un año de bendición y de victoria. Por eso es que a veces no vemos la victoria. ¿Qué pasa, Dios, si yo ayuno? ¿Qué pasa, Señor, si yo vigilo? ¿Qué pasa, Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo? Hagamos una revisión. ¿Cómo está nuestra conducta delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que no le agradaba a Dios para que yo pueda delastrarme? Cortar, renunciar, arrancar todo aquello que me aleja de poseer la bendición y la victoria que Dios ha preparado para mi vida. Amén. Tenemos que renunciar a la fornicación. Quizás algunos dirán, no, pero es que yo no estoy bien, no estoy fornicando con nadie, no estoy adulterando con nadie. Pero espiritualmente a veces fornicamos. Andamos endosados, andamos aquí, andamos allá, no hay una fidelidad al ministerio ni al liderazgo. Estamos aquí, que anhelamos nuestros pensamientos, quieren estar en otra iglesia, en otra parte, en otro ministerio. Ese es adulterio, fornicación espiritual. Delastarnos de las tentaciones, de tentar a Dios. Retar a Dios, a veces retamos a Dios, eso es tentar a Dios. La murmuración. ¿Por qué me está yendo así, pastora? Porque a veces no frenamos nuestra lengua. No tenemos temor para hablar de nuestro prójimo. Aún para declarar cosas negativas. E incluso hasta nuestros propios hijos, esposos, familia. Tenemos que cortar, arrancar estos pecados que no nos dejan prosperar, ni nos dejan entrar a una nueva dimensión espiritual. La palabra alcanzar significa lograr, posicionarse y empoderarse. ¿Cuántos se están preparando para alcanzar las metas y propósitos? Y número 3, prevalecer. A ver, los estudiantes, ¿qué aprendimos hoy? Número 1, perseguir. ¿Y qué tenemos que hacer para perseguir? Hoy estamos enseñando. ¿Qué tenemos que hacer para perseguir? ¿Qué tenemos que hacer para perseguir? Caminar en fe,
accionar, tener visión, propósito. Y para alcanzar hay que... Amén. Entonces, para perseguir hay que pagar un precio en alto. Y para alcanzar hay que renunciar. Amén. Para perseguir un objetivo hay que pagar un precio muy alto. Y para alcanzar hay que renunciar. Ahora vamos al punto número 3. Prevalecer. Dígale al que tiene a su lado. Yo repito para que no se le olvide. No se le olvide. Y si se le olvida, ahí queda grabado. Prevalecer. Repita. Prevalecer, número 3. La palabra prevalecer significa mantenerse, establecerse, perpetuarse, perseverar, permanecer sin fluctuar. Y hemos abordado 3 puntos. Primero, perseguir, alcanzar y prevalecer. Repita conmigo. Perseguir, alcanzar y prevalecer. Y para cada uno de estos puntos hay que pagar un gran precio para poderlo lograr. Pero quiero decirle que de estos 3 puntos, uno de los más difíciles, ¿cuál es? El último, prevalecer. Porque aquí no es cómo empezamos, aquí es cómo terminamos. Si hacemos una radiografía a nuestro cuerpo, si usted se siente como que está caminando torcido, como un lorito, una lorita, y usted le hace una radiografía, quizás se va a dar cuenta que tiene una desviación en la columna y que por eso usted está caminando así. O si tiene algún problema en su estómago, le hace un examen, se va a dar cuenta que qué bacteria está sucediendo en el estómago y por qué, y hay que mandarle un tratamiento para eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos hacemos una radiografía espiritual, ¿cómo iniciamos el año y cómo terminamos hoy, 31 de diciembre del 2023? ¿Cómo se saldría esa imagen en el laboratorio espiritual? Cada uno de nosotros nos conocemos, en qué hemos menguado, en qué hemos crecido, en qué nos hemos detenido. Porque aquí no cuenta cómo empezamos, porque quizás muchos empezaron con fuerza, con ímpetu, con ganas, con deseo, pastor, para lo que sea. Aquí estoy, cuente conmigo. Hermano, aquí estoy. Pero la primera prueba, el primer desánimo, el empleo, la demasiada ocupación, nos alejó de las obligaciones, nos alejó del compromiso. Mire, yo soy de las que pienso, y lo predico con autoridad, porque no me puedo parar en este lugar a decir algo que no lo he vivido. Y algunos dirán, pero es que ustedes son los apóstoles del ministerio, los fundadores del ministerio, los pastores del ministerio, y como sea, tiene que estar ahí. Pero también somos de carne y hueso, seres humanos, común y corriente, que nos cansamos, que tenemos problemas, pero sobre toda cosa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que perseguir, insistir hasta alcanzar el objetivo. Que las dificultades de la vida, que los problemas de la vida, las situaciones de la vida,
no nos alejen del propósito y del llamado por el cual el Señor nos ha llamado, el cual el Señor nos ha hecho. Amén. Por eso es que este punto de prevalecer es uno de los más fuertes, porque mantenerse y prevalecer, porque cuando ya la mayoría llegan a alcanzar o a lograr la cosa o el objetivo y metas trazadas, no permanecen, no logran mantenerse, debido a que la fama lo enferman. Algunos ya dicen, no, ya no tengo necesidad de ir a las clases de intercesión. ¿Para qué voy a ir a las clases de intercesión si ya yo sé orar? Yo no necesito de eso. No, con que vaya los domingos es suficiente. Yo sé palabras. ¿Para qué? Otros son atacados fuertemente por Satanás y terminan derrotados. Vamos a ver algunas tácticas que usa Satanás para que no te mantengas. Y ya vamos a terminar. Es muy importante que reflexionemos. Quizás usted hoy creía que yo iba a venir con 3 gritos aquí y usted se iba a emocionar y iba a decir, wow, se me quitó el sueño, qué prédica, me activo para el 2024. Y resulta que cuando pisa el 2024, la primera prueba que te viene, te derrotas enseguida. Número 1. El enemigo más que todo va a atacar tu vida de oración. ¿Usted cree que como nosotros como pastores, si no nos mantenemos en una vida de oración, usted cree que hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado? Si no hay una vida de altar, de oración. Pero es que son ustedes los pastores y por eso tienen que hacerlo. Esto es para todos aquellos que hemos sido redimidos y salvados con la sangre de Cristo Jesús. Y sobre todo aquellos que tienen llamado, que tienen cargo, que tienen responsabilidad y compromiso en la obra del Señor. Número 1, Él va a atacar tu vida de oración para que no tengas búsqueda ni comunión con Dios. Va a reducir poco a poco tu tiempo de oración, poniendo ocupación tras ocupación. Cansancio, para cuando vayas a orar te quedes dormido o te quedes dormida. Faraón va a triplicar, a duplicar, a triplicar las tareas. Para cuando vayas a orar no puedas, cuando vayas a alabar no levantes ni hagas fiesta en el desierto. Y cuando no hay vida de oración, hermano, viene el desánimo, viene la frialdad, viene la apatía, viene la indiferencia. Pero cuando la gente tiene una vida activa de oración, aunque esté pasando por el fuego, aunque esté pasando por las aguas, aunque hayan problemas, siempre va a querer estar en los negocios del Padre. ¿Cómo se sentirá Dios cuando solamente vamos a la iglesia cuando la familia está bien? Cuando todo está bien en la casa, cuando la nevera está llena, cuando la cartera está llena de dólares, cuando abrimos el closet y hay ropa y vestimos y las carteras hacen juego con los zapatos. Y me siento empoderada y me siento bien y le doy gracias a Dios. Pero cuando tenemos una vida de oración, una vida de altar, los cielos se manifiestan, el Señor se glorifica y el Señor trae provisión. Pero sobre todo el Señor da la confianza cuando hay una vida de oración.
porque se nos abre el entendimiento y el espíritu a entender esa palabra revelada porque oramos. Número 2, va a tratar a toda costa de matar y de validar la fe. Hay gente que se la pasó orando todo el año y viendo las victorias, y publicaban y glorificaban, pero cuando sucedió algo, le desestabilizó las emociones, que dejó de glorificar a Dios. Qué triste. Por eso lo más fuerte es que el tercer punto es que prevalecer. Aunque la higuera no florezca, repita conmigo, y en las vides haya fruto, no haya fruto, con todo esto yo me gozaré en Jehová. No importa el problema con el hijo, no importa el problema con el papá, con la mamá, con el hermano, con el ministerio, con el hijo espiritual, con el pastor, con la pastora. Yo con todo me gozaré en el Señor. Yo me levanté porque yo tengo que perseguir un sueño, porque yo tengo que perseguir una meta, porque yo tengo que ir hacia la meta final. Alcanzar un propósito. Y no importa lo que venga, la lluvia, las tormentas, si estoy cimentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, yo me voy a agarrar en esa roca. Y aunque los vientos sean fuertes, aunque los ríos sean impetuosos, yo voy a estar agarrada en esa roca. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, yo voy a permanecer. Y cuando yo permanezco adherida a esa roca, yo voy a tener ganas de orar, yo voy a tener ganas de congregarme, yo voy a tener ganas de leer la palabra, yo voy a tener ganas de servir en la obra de Dios. Y a su nombre. Tenemos que prevalecer. Aleluya. Tenemos que seguir hacia adelante. Continuar hacia la meta. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere no agradará mi alma. Algo que nos va a mantener en este 2024, iglesia, va a ser la fe. Dígale al que tiene a su lado. Lo que me va a mantener en este 2024 va a ser la fe. Hermano, está escrito los acontecimientos que están sucediendo y los que están por suceder en estos tiempos. Y lo único que usted y yo nos va a mantener vivo, arraigado, fuerte en la roca, va a ser la fe inconmovible en Cristo Jesús. Pero esa fe va a crecer cuando yo leo la palabra de Dios. Esa fe va a crecer cuando yo oro en la presencia de Dios. Esa fe no va a menguar, esa fe va a crecer cuando yo estoy en los asuntos de Dios. Número 3, el enemigo te va a poner pereza, descuido y apatía. Empezamos bien, corriendo, con metas, con propósito. Empezamos bien el 2023, pero ya finalizando a mediados de año, o quizás hace 2 meses, 3 meses, 1 mes, 15 días, en fin, no sé, algo pasó. Y vino una pereza espiritual, vino un descuido espiritual. Ya no hablabas como hablabas antes, ya no tolerabas
como tolerabas antes. No tenías la paciencia para escuchar, no tenías la mansedumbre para hablar, no tenías ese amor, esa pasión, como cuando empezaste el evangelio, que a todos les querías hablar. Y si te tocaban a un punto de la palabra que no estuvieras de acuerdo, tenías tolerancia, la sabiduría para responder o resolver. Pero algo pasó y ya no eres el mismo, ya no eres la misma, porque entró un descuido espiritual. Casi terminando la carrera del año, entró una pereza, quizás por la mucha ocupación, quizás porque algún problema, alguna confusión sentimental, algo, no sé qué pudo haber sido, que movió tu cimiento, que movió esa roca. Haya sido lo que haya sido, hoy es la oportunidad para levantarnos y ponernos a cuenta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tenemos que despertar y levantarnos y salir de ese estancamiento, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo tiene garras para atacar la mente, tiene pezuñas y viene con toda su artillería. Y esta madrugada, cuando yo oraba, el Espíritu me levantó a reprender el espíritu de Leviatán. Y ese espíritu de Leviatán trae garras, pastor. Dice el pastor que es el rey de los soberbios y de los orgullosos. Y Dios quiere traer una bendición para el 2024. Y yo le oraba esta madrugada, Señor. Pasé la noche orando, dame la enseñanza, no me la dio. Dame la prédica, no me la dio. Y a pocas horas de venir, fue que el Espíritu Santo comenzó y me ministró, vas a enseñar. Porque nos acostumbramos a traer el papelito, el 31 de diciembre, el día del 31, nos arrodillamos con el papelito, se lo mostramos, algunos lo queman los papeles, hacen actos proféticos. No tengo nada en contra con los actos proféticos, el que lo quiera quemar, que lo queme. Yo tengo el fuego de Dios que queme y consume lo que a Dios no le agrada dentro de mí. Porque muchos hacen una hoguera y llega el año siguiente, algunos siguen peor, otros siguen igual. El cambio es de actitud, de decir, Señor, yo me levanto. Hoy este año estuve mal, porque tenemos que ser sinceros delante de Dios. ¿Quién se puede esconder delante de Dios? Señor, reconozco que me estanqué. Señor, reconozco que no avancé, no recorrí la milla que tenía que recorrer. Perdóname, Señor. Ponernos a cuenta con Dios. Algo que quiere el Señor, y es que nos humillemos bajo su mano poderosa. Algo que demanda el Señor para entrar en un año de victoria es estar en su presencia. Lo que nos va a mantener en el 2024 es estar bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hacer un altar de adoración. Tenemos que hacer un altar de glorificar al nombre de Dios. Por eso este 2024, nosotros como ministerio vamos a levantar altares de adoración. Altares vivos que glorifiquen el nombre del Señor. Que la comunidad de Villabaral sepa que
que Dios vive, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, reina en este lugar. Que lo que no pudimos hacer en el 23 lo podamos hacer en este 2024. Satanás va a querer que pierdas el temor a Dios. Mire, algo que quiere el enemigo es que aquellos que empezaran bien caigan en apostasía para que vuelvan nuevamente al mundo. Y por eso tenemos que cuidarnos. No nos podemos dejar engañar. Tener cuidado con las enseñanzas que escuchamos, porque Él quiere que caigamos en apostasía y poco a poco convertirnos nuevamente en mundanos. Así de sencillo. Satanás va a tratar que perdamos la fe, va a tratar que perdamos el temor a Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos reaccionar y cómo debe ser nuestra actitud para vencer? Número 1, ser un gran adorador. Convertirnos en un gran adorador. Por eso el Espíritu Santo de Dios ministró a nuestras vidas levantar altares de adoración. Hay gente que va a orar sin antes adorar. Hay gente que va a la guerra sin antes subir al monte y adorar. Y no es solo cantar aquí arriba, es exaltar y glorificar el nombre de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que a veces no sentimos nada, por eso es que a veces estamos apáticos. Número 1, ser un gran adorador, convertirnos en un gran adorador para que la presencia de Dios siempre esté con nosotros y su protección. Número 2, darle siempre el primer puesto a Dios en todo, poner a Dios en primer lugar. Y cuando decimos primer lugar, primero es primero. Ay, que mi esposo, porque mi esposo, porque mi esposo, porque mi hijo, porque mi hija, porque... Primero Dios. Hay gente que se agarra, pastora, pero es que usted predica que primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio. Pero hay que tener un equilibrio. Cuando tenemos responsabilidades, cuando somos líderes, el ministerio va por encima de cualquier cosa. Y todo tiene su hora y su tiempo debajo del sol. Número 3, cada día enamorarnos más de Dios. No perder el primer amor, sino siempre mantenernos en ese primer amor y que cada día crezcamos más para que el diablo no nos encierre en una fortaleza del amor frío. Si hacemos un balance, ¿cómo estuvo nuestro amor por el Señor? ¿Cómo empezamos con una llama ardiendo? Y ponemos una balanza, había un fuego. Y de repente ya no hay un fuego, sino hay un hielo. Pero el Señor quiere activar y en esta mañana se va a romper el hielo y va a descender el fuego de Dios, porque Dios quiere restaurar el altar. Dios quiere que volvamos a su primer amor, que ejerzamos esa autoridad del reino. Número 4, tener una meta fija y latente todo el tiempo. Y que esta frase se convierta en un eslogan en nuestra vida.
Debemos terminar mejor que como empezamos. Mire, usted anote esta frase y cuando llegue a su casa, lo que puedan sacarle como que una copia en grande y colocarlo en la puerta del patio, en la entrada de la puerta principal, en la puerta de la nevera, en el baño, en su habitación, en la sala. Debemos terminar mejor como empezamos. Y ese va a ser el eslogan que tiene que llevar nuestra vida. Yo me incluyo ahí, por eso digo, debemos terminar mejor que como empezamos. Amén, cada quien. Número 5, tener una vida de búsqueda constante en oración y palabra. Número 6, reforzarse